Aunque gran parte de lo que sabemos sobre los dinosaurios ha cambiado drásticamente desde el día en que los científicos los entendieron como lagartos gigantes y sanguinarios, no se puede negar que el Mesozoico habría sido un tiempo peligroso para ser del tamaño de un ser humano. Conocemos la era de los dinosaurios como una época de animales gigantescos, donde una abundancia de grandes animales presa permitió la evolución de una abundancia de grandes y poderosos carnívoros. Como es el caso en el mundo de hoy, ningún viaje teórico al Mesozoico podría garantizarse seguro. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos determinar el punto más peligroso en el tiempo para que un viajero del tiempo hipotético se encontrara en medio de la era de los reptiles? Hay varios candidatos mortales para esta excursión más aterradora, pero los mayores buscadores de emociones pueden desear considerar los últimos años de la etapa maastrichtiana del Cretácico tardío. En este período de tiempo, el último segmento del Mesozoico, antes del impacto del asteroide, los dinosaurios y los reptiles antiguos habían florecido en todo tipo de formas grandes y poderosas. Los depredadores apex, capaces de cazar y devorar animales más grandes que un ser humano, gobernaban los cielos, los mares y la tierra, y muchos se conservan en detalle inmaculado en el registro fósil. En el video de hoy viajaremos a cada continente individual durante el Maastrichtiano hace 66 millones de años, con un enfoque en los residentes más peligrosos de este mundo. Este es un viaje que nos hará conocer a los depredadores de emboscada aérea de Europa, a los leviatanes del mar interior occidental y a los variados y a menudo extraños terópodos que dominaban la Tierra. Siéntate y relájate mientras te llevamos a la etapa maastrichtiana, el peor lugar para viajar en el tiempo en la era de los dinosaurios. Aunque en el último acto del Mesozoico el mundo estaba muy en manos de los dinosaurios, se han encontrado muy pocos de hace 66 millones de años que representen a los depredadores apex en el continente de Europa. Más bien, para evitar el peligro en esta parte del mundo antiguo, uno tendría que mantener un ojo en el cielo. Los viajeros en el tiempo a la ahora perdida isla de Hoteg en Rumania se encontrarían cara a cara con uno de, si no posiblemente, el animal volador más grande de toda la historia de la Tierra. Descendiendo del cielo casi como un wyvern mitológico, Hatzegopteryx era el depredador superior aquí. Este pterosaurio, y tan oscuro con una envergadura de 11 metros, era conocido por su amplio pico y enormes músculos del cuello que le habrían ayudado a levantar a su presa del suelo. Hatzegopteryx es notablemente mucho más grande que cualquier otro carnívoro presente en el Maastrichtiano de Europa y fue construido para ser mucho más robusto que otros grandes pterosaurios. Esto es evidencia de que era capaz de matar y llevar presas más grandes que sus parientes, y en la isla Hoteg no había escasez de comida. Bajo el reino etéreo de Hatzegopteryx vivía una serie de herbívoros inusuales. Con mucho, el más inusual y probablemente la principal presa de este gigante aéreo era Magyarosaurus, un titanosaurio que había evolucionado para volverse mucho más pequeño para adaptarse a la cantidad de comida disponible en Hoteg. Mientras que sus primos del continente eran los animales terrestres más grandes que jamás han caminado sobre la Tierra, este saurópodo de tamaño reducido creció hasta aproximadamente 6 metros de longitud. Se cree que Hatzegopteryx se abalanzaba sobre estos animales antes de hacer un trabajo rápido con ellos con su gigantesco pico. Seguramente uno de los depredadores más extraños de todos los tiempos, este pterosaurio se habría parecido a una versión más robusta del famoso Quetzalcoatlus. Los restos de depredadores apex dinosaurianos de Europa alrededor de este tiempo son pocos y distantes entre sí. Uno de los únicos depredadores terrestres apex conocidos de Europa de hace 66 millones de años es Betasuchus, un abelisáurido de 4 metros de largo.
De hecho, este es el único género de dinosaurio válido descrito de lo que hoy es los Países Bajos, y era miembro de un grupo de animales que tuvo mucho éxito en el Cretácico. En otros lugares, los abelisáuridos estaban creciendo a formas y tamaños muy grandes, y Betazuchus es comparativamente bastante pequeño. Conocido solo por un único fémur perteneciente a un dinosaurio terópodo de tamaño medio, es difícil recrear con precisión cómo podría haber sido este animal. Pero podría haber sido la respuesta más pequeña de Europa al famoso abelisáurido sudamericano Carnotaurus. Probablemente cazaba animales pequeños a medianos en las llanuras aluviales boscosas que llamaba hogar. Como otros abelisáuridos, que son conocidos por sus extremidades anteriores extremadamente cortas, probablemente dependía más de sus mandíbulas para someter a su presa, quizás persiguiendo a su objetivo antes de agarrarlo con numerosos dientes afilados. Se conocen sitios de fósiles que contienen animales peligrosos de hace 66 millones de años en sitios aislados de África. Uno de los más prominentes de estos es la Formación Maverano de Madagascar, que ha producido tanto grandes terópodos como crocodiliformes. Con mucho, el más famoso de los depredadores del Maastrichtiano tardío de África es Majungasaurus, un animal que se ha popularizado en la televisión, libros e incluso videojuegos a lo largo de los años. Este temible abelisáurido creció hasta alcanzar longitudes de hasta 7 metros o 23 pies de la nariz a la cola y fue el carnívoro más prominente en su entorno. El cráneo de Majungasaurus es muy bien conocido por la ciencia. Como otros abelisáuridos, su cabeza habría sido corta y roma, pero no hasta los mismos extremos de animales como el Carnotaurus. Se sabe que el dinosaurio poseía una corta y roma protuberancia similar a un cuerno en la parte superior de su cabeza, que probablemente estaba cubierta de queratina en vida. Pero este cuerno era hueco y por lo tanto no se utilizaba para el combate. Puede que en su lugar almacenara cavidades sinusales agrandadas, o tal vez se utilizaba para mostrar y comunicarse con miembros de la misma especie. A diferencia de animales como el Tyrannosaurus rex, el Majungasaurus no podría haber entregado mordidas particularmente poderosas, por lo que puede que haya dependido de un método de caza diferente. Músculos del cuello muy fuertes, vértebras reforzadas y costillas entrelazadas contribuyeron a la capacidad de este animal para sujetar a su presa en lugar de desgarrarla o aplastarla. Una vez que el dinosaurio agarraba su objetivo, habría sido capaz de afirmarse utilizando estas adaptaciones, resistiendo al animal que luchaba mientras se aferraba con dientes afilados. Este comportamiento se ve en los grandes felinos de la actualidad, quienes tienden a dar un mordisco en el punto débil del animal antes de derribarlo. Majungasaurus también parece haber sido un cazador especializado en saurópodos, apuntando a animales como Repetosaurus que compartían su hogar en Madagascar. Las marcas de dientes en los huesos de estos saurópodos coinciden exactamente con la dentición de Majungasaurus. Además, ningún otro animal era lo suficientemente grande y poderoso en su entorno para derribar a tal presa. No solo Majungasaurus se enfocaba en los saurópodos, sino que también podría haber tenido gusto por su propia especie. Marcas de dientes idénticas a las que se ven en los huesos de Repetosaurus también se han encontrado en otras especies de Majungasaurus. Sin embargo, es difícil decir si estos dinosaurios estaban cazando activamente a su propia especie o si simplemente estaban carroñando durante tiempos difíciles. Se ha propuesto un comportamiento caníbal depredador en varios otros dinosaurios y se ha observado activamente en los dragones de Komodo de la actualidad, lo que podría respaldar la primera idea. Compartiendo la formación Maverano de Madagascar con Majungasaurus estaba un temible crocodiliforme.
Mahajangasuchus era un pariente grande de los cocodrilos modernos, de 4 a 5 metros de largo, conocido por sus poderosas mandíbulas profundas y grandes dientes. Mahajangasuchus era un notosuchio, miembro de un grupo de crocodiliformes que habían adoptado estilos de vida más terrestres, con patas más largas para soportar su peso en tierra. Sin embargo, este animal parece haber estado también en casa en el agua. Se cree que su fuerza de mordida era comparable a la del cocodrilo de agua salada moderno y probablemente cazaba de manera similar. Acechando alrededor del borde del agua para los animales que venían a beber, Mahajangasuchus habría salido de su escondite, sujetando a su presa con sus grandes dientes cónicos, mientras mordía con una tremenda fuerza. El continente africano hace eco de la formación Maverano con la cuenca de Ouled Abdoun en Marruecos, proporcionando a los científicos excelentes ejemplos de depredadores apex de alrededor de este tiempo. Chenanisaurus, un abelisaurio de 8 metros de largo, dominaba el ecosistema aquí y estaba equipado para cazar presas particularmente grandes. Similar a Mahungasaurus, es probable que los saurópodos estuvieran en el menú de este cazador, así como los hadrosaurios como Ashnabia y Mincaria. Se sabe que Chinonosaurus vivió en estrecha proximidad al océano, ya que muchos de los fósiles encontrados junto a él incluyen peces de agua salada, tiburones, mosasaurios y plesiosaurios. Si Chinonosaurus pasaba mucho tiempo cazando a lo largo de la costa, es posible que los individuos fallecidos fueran arrastrados ocasionalmente al mar, resultando en la fosilización de sus restos en el fondo del océano. Más bien, esto puede ser evidencia de que Chinonisaurus era un nadador hábil, quizás pasaba tiempo viajando por agua para ir de A a B. Más al sur, en lo que hoy es Mali, vivía un notable crocodiliforme, uno de los primeros miembros de la familia Driosauridae que sobrevivió hasta bien entrado el Cenozoico. Creciendo hasta 4,5 metros de largo, este era Chinonisuchus, un depredador de emboscada que pasaba gran parte de su tiempo en el agua. Aunque este animal se conoce solo por los restos de su cráneo, se ha determinado mucho sobre su forma de vida. La cavidad del oído interno de Chinonisuchus muestra que pasaba gran parte de su tiempo caminando en el lecho marino de las regiones costeras, y por lo tanto, probablemente no era un nadador poderoso. Puede que haya esperado en emboscada a que los animales pasaran por su escondite, similar a Mahajangasuchus, antes de atacar con sus poderosas mandíbulas. Hace 66 millones de años, muchos de los depredadores apex conocidos de Asia habían desaparecido de la escena. Se cree que Tarbosaurus, un pariente cercano del Tyrannosaurus norteamericano y probablemente uno de los animales más peligrosos del Maastrichtiano asiático, se extinguió hace unos 70 millones de años. En su estela quedaron una serie de animales extraños, muchos de los cuales habrían sido más que capaces de representar una amenaza para la vida humana. Sin embargo, no todos eran carnívoros. Los grandes herbívoros pueden ser algunos de los animales más peligrosos del mundo si se sienten amenazados o acorralados. Elefantes, hipopótamos, rinocerontes, alces y bisontes pueden representar amenazas extremas si no se respetan sus límites. Todos estos animales están equipados con mortíferos colmillos, cuernos, astas o dientes que en ciertas situaciones pueden ser utilizados para eliminar rápidamente una amenaza. Los dinosaurios herbívoros casi con seguridad no fueron la excepción. El Therizinosaurus fue un dinosaurio inusual, parte de un linaje de terópodos que habían abandonado sus tendencias carnívoras para favorecer una vida alimentándose de materia vegetal. Fueron un grupo exitoso en el Cretácico, particularmente en Asia. El Therizinosaurus coloniformis fue el más grande de su tipo y durante un tiempo habría vivido junto al mencionado Tarbosaurus. Sin embargo, hay evidencias que sugieren que este herbívoro permaneció en lo que un día se convertiría en Mongolia hasta que el asteroide impactó la Tierra hace 66 millones de años.
Con una altura aproximada de 5 metros, este herbívoro de cuello largo, bípedo y probablemente emplumado habría sido una vista imponente, incluso a primera vista. Evolucionando convergentemente el plan corporal de mamíferos herbívoros posteriores, como los calicoterios y los perezosos terrestres. El Therizinosaurus habría confiado en sus largos brazos para llevar materia vegetal hacia su boca. Al final de esos brazos estaban sus principales herramientas para ayudarlo a hacerlo. Garras extremadamente largas midiendo entre 70 centímetros hasta 1,5 metros de longitud. Cuando se descubrieron estas garras por primera vez, los científicos creían que eran las costillas de una tortuga enorme, dándole el nombre específico de Coloniformis. El Therizinosaurus también pudo haber sido capaz de usar sus garras para enfrentar amenazas como los grandes terópodos carnívoros. En situaciones desesperadas, puede que haya arremetido contra los puntos débiles de su atacante en un intento de disuadirlo, lo que en la mayoría de las circunstancias probablemente fue muy exitoso. Es seguro especular que cualquier humano que viaje en el tiempo a los bosques de la antigua Mongolia habría hecho bien en mantenerse alejado de estos gigantescos herbívoros. En otras partes de Asia, los gigantes de los cielos volvían a presidir la tierra una vez más. Conocido en lo que hoy es la nación de Oriente Medio de Jordania, Aramborgiania fue uno de los animales voladores más grandes que jamás haya vivido. Con una envergadura de entre 8 y 10 metros, este enorme Asdarkid no estaba tan robustamente construido como el Hatzicopteryx europeo, pero era más que capaz de devorar presas de asta e incluyendo el tamaño de un ser humano. Usando su enorme pico parecido a unas tijeras, habría arrancado dinosaurios del suelo antes de echar la cabeza hacia atrás para tragárselos enteros. Viajando al sureste desde Jordania hasta India, nos encontramos con Rajasaurus, otro miembro de la increíblemente exitosa familia Abeliosaurid. Rajasaurus medía aproximadamente 6,5 metros de largo y se parecía mucho al Majungasaurus relacionado de Madagascar. El cuerno en la cabeza de este terópodo era más pronunciado que el de su primo. Sin embargo, hay algunas especulaciones de que podría haber sido utilizado en exhibiciones de cabezazos con miembros de la misma especie. Como otros abelisáuridos, probablemente empleó la estrategia de morder y sostener para derribar grandes presas como los saurópodos. Los estudios sobre las patas del animal sugieren que era un movimiento relativamente lento y probablemente favorecía una técnica de emboscada para cazar. Hace 66 millones de años, los depredadores Apex Carcharodontosaurid que una vez gobernaron el continente de Sudamérica se extinguieron. Al igual que el Abelosaurio Carnotaurus, quizás uno de los dinosaurios sudamericanos más famosos descubiertos hasta la fecha. En su lugar, un nuevo grupo de animales extraños había comenzado a asumir sus roles en sus respectivos ecosistemas, los megaraptoridos. Los viajeros en el tiempo a Argentina, en este punto del Maastrichtiano, podrían tener la oportunidad de encontrarse cara a cara con Maipe macrothorax, uno de los dinosaurios depredadores más inusuales del Mesozoico. Midiendo alrededor de 10 metros de largo desde la nariz hasta la cola, Maipe era el más grande de los megaraptoridos y solo se descubrió en 2022. Se conoce al dinosaurio por elementos fosilizados de vértebras, así como costillas y fragmentos de sus patas. Esto es suficiente, cuando se compara con otros megaraptoridos, para pintar una imagen de un animal poderoso y de gran cuerpo que probablemente usó sus largas y afiladas garras para derribar a su presa. Cada garra habría sido curvada y extremadamente afilada, capaz de asestar golpes mortales a animales como los saurópodos, hadrosaurios y otros terópodos. Dirigiéndonos al norte hasta los confines del sur de lo que ahora es Brasil, nos encontramos con otro enorme crocodiliforme.
Se conoce a Titanomachus por un cráneo preservado, a partir del cual los científicos han estimado una longitud corporal total de hasta metros o poco más de 19 pies. Este animal era un depredador ápice de la formación Serra de Galga, que en aquel tiempo habría sido la desembocadura de un gran sistema fluvial. A partir del cráneo, los paleontólogos han podido determinar que Titanomachus era capaz de propinar una mordida extremadamente poderosa para un Notosuchian y presentan al reptil como un depredador de emboscada semiacuático. Otras formas de cocodrilos más pequeñas son conocidas de la misma formación, así como de las áreas circundantes, pero a muchas se les ha considerado como depredadores terrestres, permitiendo a Titanomachus llenar su propio nicho en el ecosistema. Aunque el famoso Carnotaurus probablemente se extinguió hacia el final del Maastrichtiano, los abellosauridos también se mantuvieron en Sudamérica. Chirupie-Tata, conocido de la formación Marília de Brasil, era un cazador de aproximadamente 5 metros o 16 pies de largo que estaba específicamente adaptado para la depredación de persecución. Con patas largas y una cola rígida y estrecha para ayudar en el equilibrio, este abellosaurido perseguía a su presa a través de las llanuras de inundación de la antigua Brasil antes de probablemente adoptar la técnica de morder y sostener vista en sus parientes. Curiosamente, el animal recibió su nombre cuando sus restos fueron descubiertos cerca del Motel Paraíso, un hotel de amor. Curupi es el dios de la fertilidad guaraní y presta directamente su nombre al género. Probablemente esto no sería tan gracioso si te encontraras en el extremo receptor de los afilados dientes del dinosaurio. Sin embargo, la formación Hell Creek es el sitio fósil por excelencia del Maastrichtiano, hogar de algunos de los dinosaurios más famosos que jamás hayan caminado por la Tierra. El depredador supremo indiscutible de la región, que cubría partes de lo que ahora es Montana, las Dakotas y Wyoming, no era otro que el Tyrannosaurus Rex. Este gigante entre gigantes, conocido por varios especímenes excelentemente conservados, tenía la mordida más poderosa de cualquier dinosaurio. Sus inmensas mandíbulas y dientes afilados como cuchillos eran perfectos para desgarrar carne y triturar huesos, y como tal, ha sido inmortalizado en casi todos los medios de paleontología. El Tyrannosaurus es un dinosaurio increíblemente bien estudiado y los científicos han podido discernir mucho sobre cómo vivía y cazaba. Los ojos del animal estaban orientados hacia adelante, lo que le otorgaba visión binocular y una excelente percepción de profundidad. Esto era inusual entre los terópodos y ayudó a este enorme depredador de emboscada a juzgar dónde y cuándo atacar con sus inmensas mandíbulas. Estudios adicionales indican que la visión del Tyrannosaurus era 13 veces más potente que la vista humana, superando con creces a las águilas modernas. Un Tyrannosaurus Rex cazando podría haber sido capaz de distinguir objetos en el horizonte hasta a 6 kilómetros de distancia. Malas noticias para muchos herbívoros de Hell Creek. Además de esto, el rey lagarto tirano presumía de bulbos olfativos y nervios agrandados, lo que significa que podía oler comida desde grandes distancias. El sentido del olfato del dinosaurio ha sido comparado con el que se ve en los buitres modernos, quienes principalmente usan el olfato para localizar cadáveres. Sin embargo, Tyrannosaurus no fue el único gran depredador de Hell Creek. Dachodoraptor, uno de los dromaeosaurios más grandes y pesados de todos, también es conocido de aquí. Los desarrollos recientes en los estudios de Dachodoraptor han sugerido que el género puede ser una quimera, un animal que ha sido nombrado erróneamente basado en elementos fósiles de diferentes criaturas. Independientemente de si el nombre Dakota Raptor sigue siendo válido en el futuro o no, todavía había al menos una especie de dromaeosaurio muy grande vagando por Hell Creek alrededor del tiempo del impacto del asteroide.
Cuando estaba completamente crecido, este dinosaurio habría podido alcanzar longitudes de alrededor de 5.5 metros o 18 pies. Al igual que sus parientes, poseía una garra de hoz en cada pie, que habría sido el arma principal del animal para derribar sus comidas. Habría estado muy emplumado, como todos los dromeosaurios, con plumas alargadas en sus brazos para ayudar al dinosaurio a equilibrarse cuando sujetaba a su presa. Entre los dromeosaurios, Dakotaraptor solo fue superado en tamaño por Utahraptor, un animal que ya estaba extinto para cuando la fauna de Hell Creek apareció en escena. Como vimos en Asia, no todos los animales más peligrosos son depredadores apex. Los herbívoros norteamericanos hace 66 millones de años eran enormes, bien construidos y, lo más importante, armados. Solo en Hell Creek vemos 3 géneros herbívoros a los que sería sabio que los viajeros en el tiempo dieran un amplio margen: Ankylosaurus, Triceratops y Alamosaurus. Ankylosaurus fue uno de los vertebrados más fuertemente blindados de todos los tiempos. Su piel estaba reforzada con placas óseas o osteodermos que podían protegerlo de las mandíbulas aplastantes de un Tyrannosaurus rex. Al final de su cola estaba el famoso garrote óseo que se creía desde hace mucho tiempo que Ankylosaurus usaba como arma. Ahora se cree que este dinosaurio utilizaba el garrote como medio de exhibición, con individuos de la misma especie participando en combates de lucha no letales. Aún así, si un Ankylosaurus agitado no quería que estuvieras en su territorio, la pura masa por sí sola sería una fuerza imparable para un humano con la que lidiar. Lo mismo aplica para el Triceratops. No se cree que esta superestrella mundialmente famosa del Cretácico haya usado sus cuernos únicamente con fines defensivos, y puede que los haya utilizado para fines de exhibición. Dada la construcción muscular de 9 metros de largo del animal, no es un animal con el que aconsejaríamos meternos. En situaciones desesperadas, esos cuernos habrían sido muy útiles para apuñalar a un depredador o barrer una amenaza hacia un lado. Después de todo, habría sido más sabio para un animal arriesgarse a perder un cuerno que su vida entera. Alamosaurus fue una historia totalmente distinta. Es el único titanosaurio conocido de la América del Norte del Maastrichtiano y el primero en aparecer después de una ausencia de 30 millones de años de los saurópodos en el registro fósil de América del Norte. Los científicos piensan que los antepasados de Alamosaurus fueron migrantes de Sudamérica que se establecieron en el norte y se adaptaron a su entorno allí. Además, fue uno de los últimos saurópodos vivos en la Tierra y en el momento de su existencia, uno de los animales más grandes del mundo. Se cree que los adultos completamente crecidos alcanzaron tamaños promedio de 26 metros o 85 pies de longitud y pueden haber pesado alrededor de 35 toneladas. El tópico clásico de los saurópodos en los medios de paleontología es que estos animales eran gigantes gentiles con poco o ningún interés en lo que sucedía bajo sus pies. Por supuesto, no hay manera de saber qué tipo de temperamento tenían estos animales en vida, ya que hay poco en qué basarse en la actualidad. Pero eran herbívoros inmensamente grandes. Como hemos visto, los herbívoros pueden tener tendencia a ser agresivos por naturaleza y no podemos imaginar que acercarse demasiado a una manada de saurópodos de casi 30 metros de largo hubiera sido una buena idea. En el mejor escenario, un error accidental nos hubiera aniquilado a los humanos. Hablando de tópicos, se ha dicho durante mucho tiempo respecto al mundo prehistórico que no importa cuán malas se pongan las cosas en tierra, uno nunca debería poner un pie en el agua. En el tardío maastrichtiano, esto fue objetivamente cierto. A través de los océanos del mundo, gigantescos reptiles marinos y peces depredadores de nivel superior habían comenzado a conquistar los ecosistemas del océano en este momento.
han dejado su huella en el registro fósil como algunos de los animales más impresionantes y aterradores que jamás han vivido en nuestro planeta. Si estás familiarizado con el Cretácico, probablemente una palabra esté nadando en tu cabeza en este momento: Mosasaurus. Aunque este colosal pariente marino de las serpientes y lagartos ha sido muy exagerado en la franquicia de Jurassic World, este no era un animal para tomar a la ligera. Se pensaba que la especie más grande de Mosasaurus, Mosasaurus hoffmanni, medía entre 12 y 39 pies de longitud. Él y sus parientes eran los depredadores superiores en medio de los mares del Cretácico tardío, alimentándose de todo, desde tiburones, plesiosaurios, dinosaurios y otros mosasaurios. Capaces de infligir mordeduras extremadamente fuertes con mandíbulas que estaban alineadas con muchos dientes grandes de corte, estos monstruos marinos presumían de una excelente vista para rastrear a su presa. 4 extremidades similares a remos impulsaban al animal a través del agua, mientras que una larga cola aleta facilitaba la natación. Aunque se conoce principalmente por la vía marítima interior occidental de América del Norte, el género vivió a través del Océano Atlántico y sus fósiles están bien documentados hoy en día. Mosasaurus fue solo un género en un mar literal de estos reptiles de dientes afilados. Al mismo tiempo, Tylosaurus estaba tomando el control del Atlántico Norte, incluyendo las aguas frente a la costa de Europa y África. Uno de los mosasaurios más grandes conocidos ha sido conocido por la ciencia desde los días de Othniel Charles Marsh en los años 1870. Los mosasaurios también habían comenzado a dominar las aguas del extremo sur alrededor de este tiempo también. Nueva Zelanda vio al Taniguasaurus de 8 metros de largo adornar sus olas, mientras que la Antártida tenía a Caecilielu, un gigante de 10 metros de largo. Mucho más extendido estaba el conocido Prognathodon, un mosasaurio conocido por sitios de fósiles en Europa, Medio Oriente, África, Oceanía y las Américas. Sin embargo, los mosasaurios no fueron los únicos reptiles marinos del Maastrichtiano tardío, y las aguas del mundo también estaban habitadas por plesiosaurios. Uno de los reptiles marinos de cuello largo más grandes de esta época era el Fresnosaurus, conocido por la Formación Moreno de California. Este enorme plesiosaurio era capaz de crecer hasta al menos 9 metros de longitud, con algunas estimaciones que lo sitúan alrededor de los 12 metros cuando está completamente desarrollado. Con un cuello extremadamente largo que podía moverse de izquierda a derecha, el Fresnosaurus era un cazador especializado de peces y cefalópodos, y con una boca llena de dientes afilados y orientados hacia afuera, este animal habría sido capaz de atrapar criaturas del tamaño de un ser humano con facilidad. En los mismos mares nadaba el Hydroterosaurus, un plesiosaurio de 8 metros de longitud, con dientes que formaban una trampa alrededor del cuerpo luchador de su presa. Los dientes largos e interconectados permitían a estos animales asegurar fácilmente los peces, atrapándolos de los bancos con sus largos cuellos. Aunque no está claro cuánta amenaza representaban estos depredadores marinos para los animales terrestres que cruzaban el agua, no aconsejaríamos intentar averiguarlo si alguna vez te encuentras en una expedición de viaje en el tiempo al final del Maastrichtiano. Sin embargo, los reptiles marinos de hace 66 millones de años apenas rasparon la superficie en términos de amenazas submarinas. Junto a los mosasaurios y plesiosaurios de las aguas del Cretácico, también lograron prosperar peces gigantes depredadores. El género más extendido de estos fue el tiburón lamniforme Squalicorax, cuyos restos se han encontrado en todas partes, desde Nueva Zelanda hasta los Estados Unidos, pasando por Marruecos y Egipto, hasta Suecia y de regreso hacia Brasil. Recientemente se ha considerado a Squalicorax como un taxón cajón desastre, donde cualquier tiburón lamniforme de Maastrichtiano grande conocido solo por sus dientes se asigna a este género. Como tal, se han descrito más de 30 especies individuales.
La más grande de estas especies de tiburones creció hasta casi 5 metros de longitud y se sabe que tenía muchos dientes cerrados afilados para desgarrar la carne. Es probable que su dieta consistiera en cualquier cosa, desde peces y calamares hasta reptiles marinos, dinosaurios y aves. Quizás el pez depredador más infame del Maastrichtiano tardío fue Shiphactinus, también conocido como el pez bulldog. Este gigante de 6 metros era un residente de las aguas costeras poco profundas, donde probablemente cazaba aves marinas, otros peces y quizás reptiles acuáticos. Shiphactinus se habría parecido a los tarpones modernos, aunque no había relación evolutiva. Sin embargo, mientras que los tarpones típicamente se alimentan de peces pequeños de aguas abiertas, la boca de Shiphactinus estaba alineada con una fila de dientes afilados como dagas, perfectos para morder y desgarrar carne. Estos peces son famosos por su apariencia intimidante, con grandes ojos saltones, cuerpos voluminosos y mandíbulas levantadas. Todos estos animales, por magníficos que fueran, ahora están extintos desde hace mucho tiempo. Millones y millones de años de evolución, adaptación y desarrollo de linajes fueron interrumpidos por una amenaza inminente del espacio exterior, el asteroide Chicxulub. Cada una de estas criaturas habría sido testigo de una colosal bola de roca ardiente, estrellándose en el Golfo de México, terminando la vida tal como todos la conocían. Ni siquiera los reptiles más grandes e impresionantes que jamás hayan vivido en la Tierra pudieron resistir las fuerzas de la naturaleza. Ahora, todo lo que nos queda de estos increíbles animales son sus restos preservados en las rocas de nuestro mundo. Además, esta definitivamente no es una lista definitiva de los depredadores apex del mundo de hace 66 millones de años. La fosilización es un proceso raro y requiere requisitos muy específicos para que realmente ocurra. Nosotros como especie somos muy afortunados de haber encontrado los restos de todos estos animales de hace millones de años en condiciones suficientemente buenas para nombrarlos y describirlos. Existen muchas más especies de depredadores apex del Maastrichtiano antiguo que quizás nunca descubramos. Un número finito de fósiles se conservan en la Tierra y aunque los científicos están haciendo todo lo posible para obtenerlos, algunas especies simplemente nunca se habrán fosilizado. Sin embargo, al observar a los animales que hemos conocido hoy, podemos pintar una imagen de cómo era el mundo en el Maastrichtiano tardío. Este era un mundo maravilloso lleno de gigantescos reptiles marinos, pterosaurios extremadamente diversos y muchos tipos de dinosaurios. La vida había conquistado los bosques, desiertos, islas, llanuras y montañas de este mundo. Poco después del impacto del meteorito, la vida se recuperaría y los restos de estas magníficas criaturas quedarían enterrados en la Tierra para que nosotros los descubriéramos.